Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Hermanos, bienvenidos. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia, los que traen Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo número 2. ¿Alguien puede decirme cómo se llama el tema de esta mañana, de esta tarde? Mañana tarde, ya casi tarde. Despacio, despacio. Una iglesia atractiva y creciente. Yo sé que a lo mejor no estemos de acuerdo con el nombre, pero en el transcurso de nuestro tema vamos a ir definiendo esa palabra atractiva, hermanos. Porque, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando decimos atractiva? Era bonita, ¿sí? Que se ve bien. Y podemos decir, no, pues a esta iglesia le hacen falta cosas aquí para que se vean bien. Tal vez necesitamos más luces, necesitamos acá un bonito escenario y cosas que pueden venir a nuestra mente inmediatamente, lo que nuestra mente a veces carnal percibe de primera mano. Entonces, quisiera que leyéramos a partir del verso 44, hermanos. ¿Recuerdan ustedes dónde se quedó nuestro hermano el domingo pasado? ¿En qué texto se quedó? En el 47. Bien, vamos a leer nosotros a partir del verso 44. Dice así, hermanos. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermanos, a pedir que Dios nos ayude. Padre, en verdad, rogamos de tu ayuda, Señor, rogamos de tu intervención, rogamos que en esta mañana nos hables, Señor, nos instruyas. Como decía mi hermano el domingo pasado, tu palabra nos eduque, tu palabra nos transforme, tu palabra, Señor, nos moldee. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, quien murió por la iglesia, Señor. Amén. Entonces, hermanos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nuestro hermano partía compartiéndonos, hablándonos de cómo esa fe genuina de los primeros hermanos de la iglesia, si se le pudiera llamar primitiva, refiriéndonos a la primera iglesia antigua, la primera iglesia naciente en esta parte de lo que estamos nosotros leyendo, estudiando estos capítulos, estaban perseverando juntos, ya que no se equivoca mi hermano, no se equivoca la Escritura cuando nos dice que perseveraban en la doctrina. Lo que quiere decir o lo que nos está diciendo la Escritura es que la Biblia era la que estaba moldeando, la que estaba dando forma a la manera en la que tenía que vivir la iglesia. Era la palabra, hermanos, la que estaba de alguna manera rigiendo en la vida de cada uno de los nuevos creyentes. Entonces imaginémonos que venimos o estamos entre ese grupo y
yo no sé de Dios de dónde nos rescató, Dios de dónde fue a tomarnos, de qué pecados, de cómo éramos conocidos, ¿verdad? Algunos vivíamos en la amargura, otros vivíamos en la ira, vivíamos en el alcoholismo, vivíamos en el adulterio, vivíamos en la hechicería y demás pecados que la Escritura nos dice. Y venimos a Cristo. El Señor nos hace nuevas criaturas y a partir de ahí la palabra de Dios empieza exactamente a decirnos hacia dónde empezar a caminar y cómo poder vivir la vida cristiana. El gran impacto que estaba teniendo, esas grandes maravillas que la gente o el pueblo estaba viendo, es almas transformadas por la palabra de Dios. Lo más impactante de todo esto es que el pueblo estaba viendo almas transformadas por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba teniendo ese impacto. El testimonio de cada uno de los nuevos creyentes era un milagro, era una señal del gran poder transformador que tiene la palabra o el evangelio mismo. Como dijera el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1, que el evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y verdaderamente, o sea, ahí podemos ver ese poder que actúa o que hace la palabra en la vida de todos y cada uno de aquellos que, hermanos, todos aquellos que habían creído, todos aquellos que estaban juntos, todos aquellos que perseveraban unánimes, hermanos, estaban juntos, estaban reunidos. Fue algo asombroso que tal vez nuestras mentes no alcanzan a comprender lo que estaba ocurriendo en ese momento, de tal manera, dice la Escritura, que al momento de venir estas personas, por lo menos estas 3,000 personas, al ver la grande necesidad, lo que nuestro hermano compartía la semana anterior, el verso 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Creo que nuestro hermano rápidamente, a manera de resumen, nos decía, no es que estaba surgiendo la nueva iglesia o una iglesia como comunista en ese momento, sino que más bien lo que estaba sucediendo era que Dios, al venir a la vida de cada uno de los creyentes, creo que vemos un fruto muy visible en la vida de ellos, que es el amor, hermanos. El fruto del Espíritu lo podemos ver muy claro en la vida de cada uno de estos nuevos hermanos. De tal manera que no fue, creo que el apóstol Pedro o el apóstol Juan, no nos dice los nombres de aquellos que habían vendido sus propiedades solamente en el capítulo 5, sí nos da un dato, nos da 2 nombres de personas que vendieron sus propiedades y lo dieron a los apóstoles, pero en este caso no nos dice los nombres. Y lo que sí podemos ver era el amor, más bien, que había, la preocupación. Y bueno, cuando alguien ve una necesidad entre sus hermanos, creo que lo lógico es, como dice Santiago, no le decimos, ok hermano, ve y caliéntate, o ve y Dios te bendiga, sino que busca el hermano, al ver la necesidad de otro, suplir algo de la necesidad. Alguien está padeciendo alguna enfermedad, creo que el amor exactamente hacia los hermanos, hacia mi prójimo, es en automático querer hacer algo por esa persona. El amor práctico, el amor sin mucha complicación, ¿sí? Sin empezar ahí a orar 40 días y 40 noches para que el Señor me muestre qué es lo que debo de hacer, cómo debo de actuar para con mi hermano. Lo pronto es que lo muestro en hechos, lo muestro tal vez de esta manera. Y bueno, algunos comenzaron a vender sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Había necesidad, hermanos. En este momento había una grande necesidad porque habían muchos peregrinos en ese momento que habían llegado a Jerusalén y necesitaban por lo menos ser alimentados. Y claro, no iban a ir al gobierno, no estaban esperando que el emperador empezara ahí con un programa de bienestar para tu familia, para aquel que llegó por primera vez y no tenía que comer, no esperó nada de ello.
empezaron los hermanos a actuar de manera espontánea, decía yo, y es que cuando vemos los frutos o el fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, dice que vemos por lo menos que el primer fruto es el amor, hermanos. Y el pueblo vio o estaba viendo cómo suplir esa necesidad. Estaba viendo cómo suplir esa necesidad. De ahí podemos decir que nuestro Señor Jesucristo, pues, o más bien el Evangelio, lo podemos ver cómo empezó a hacer ese efecto, hermanos. Porque por naturaleza, puedo decirte, por naturaleza, todo mundo es egoísta. Pones a dos chicos a jugar 2 años y uno tiene un carro y el otro ve que tiene el carro y quiere el carro y el otro no lo quiere dar. No, a veces le cuesta compartir y por naturaleza vamos creciendo a veces. Si Dios no empieza a moldear nuestra vida, a educar nuestros corazones, nos seguimos con esa tendencia de ser egoístas, hermanos, de poder acumular para nosotros mismos, de poder acumular, de poder decir yo tengo, yo he hecho, mi mano ha acumulado todo esto. Más bien yo veo algo aquí cuando los hermanos empiezan a vender sus propiedades, como diciendo, esto es lo que Dios me ha dado, esto es lo que Dios me ha suplido, me ha dado, y lo traía. Por supuesto, después no vemos que sea un mandamiento, no es un mandamiento en la Escritura, no lo vemos como un mandamiento. En las siguientes o las cartas siguientes apostólicas, no vemos que fuera un mandamiento el hecho de que tú vendas tus propiedades para poder hacer algo en la iglesia, no es un mandamiento. Y hermanos, vemos entonces, decía yo, algo muy claro que ellos habían aprendido. Nuestro mismo Señor Jesucristo estaba oraba y decía, en esto los conocerán, o en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es decir, una manera en la que puedo yo servir, puedo dar, ayudar, apoyar, etcétera, a mi prójimo. El gobierno aquí no figura en ninguna parte de las Escrituras, excepto en uno de los Nehemías o Esdras, por ahí, alguien que dijo que yo doy el dinero, uno de los reyes, pero la Escritura dice no quisieron tomar nada de ellos para no sentirse deudores a los hombres. Y creo que nosotros también hemos de confiar en la mano providencial de Dios. Hemos de confiar siempre en la mano providencial de Dios. Puedes tú leer y tomar algunos textos de la Escritura sí, hay un salmo muy hermoso que dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue de pan, hermanos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue de pan. Está Dios, Él es el proveedor. Entonces, hermanos, vamos viendo que esta iglesia algo le estaba llevando a vivir de esa manera. Algo le estaba llevando, alguien le estaba llevando. Era Dios y su palabra, hermanos. Era Dios y la Escritura lo que estaba llevando a vivir esta nueva iglesia o esta iglesia naciente, a vivir de manera diferente a los demás, de manera completamente diferente a los demás. Entonces, creo lo que cada uno de nosotros ha de estar o debe de estar aprendiendo. Número 1, veíamos, perseveraba en la doctrina, perseveraba en la comunión, perseveraba en las oraciones, perseveraba en el partimiento del pan. Y esto, hermanos, lo decía en un mensaje aquí, era una forma de vivir. Era, por así decir, un molde que ellos ya habían tomado. No era la casualidad que se reunieran, que se congregaran, que buscaran la oración de vez en cuando. Pareciera aún la Escritura
en el capítulo 3 vamos a ver, pareciera hasta que tenían una hora para reunirse. Pareciera que había un horario en el que había como una disciplina de llegar al momento de oración, por ejemplo. Entonces era una iglesia que la palabra, hermanos, le estaba moldeando, le estaba educando. Quiero tomar las palabras de mi hermano que compartía la semana pasada. Le estaba llevando a vivir una nueva forma de vivir, la manera correcta en la que tenía que conducirse. Usted y yo necesitamos de la palabra, hermano. Sin ella, nuestras vidas van a ser un desastre. Sin ella, sin la palabra de Dios en nuestras vidas, si la palabra no está guiándonos, no está moldeándonos, no está gobernándonos, si Dios y su palabra no nos está gobernando, lo que nosotros hagamos a nuestro alrededor, vamos a ser como la mujer insensata del libro de Proverbios. Va a destruir en lugar de edificar. Va a destruir en lugar de edificar. Perseveraban unánimes, dice el verso 46, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y creo que lo que está recalcando la enseñanza sobre el tema es que cada creyente, hermanos, también, cada creyente es un mayordomo de Dios. Cada creyente, hermanos, cuando tenemos cosas, cuando Dios nos empieza a bendecir, ha de entender que cada creyente es un mayordomo de Dios. Porque yo sé que a veces decimos, es que esto es mío, y yo es que he hecho muchas cosas, mi trabajo, mi mano y mi fuerza ha hecho que yo tenga esto y aquello. Yo entiendo algo, hermano, que tú y yo somos mayordomos de las cosas materiales y de lo que haya en tus bolsas ahorita. Somos mayordomos de Dios. Y como mayordomos tenemos que saber administrar sabiamente. Sabiamente. Que debemos de administrar con sabiduría, hermanos, y amor aún. Y creo que con miras a la extensión del reino de Dios. Si hay algo que yo veo en esta iglesia es esto. Que estaban administrando sabiamente, con sabiduría, con amor y con esas miras, hermanos, de extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. No lo veo, no veo otra razón. Yo sé que en el capítulo 5 vemos a un matrimonio que quiso de alguna manera aparentar otra cosa, hacer una locura, hermanos, de cometer una locura que les llevó a la muerte. Pero yo aquí estoy observando algo, hermanos, cuando leo este verso 45 y 46, que ellos estaban administrando sabiamente, simplemente. Si no lo habían entendido antes, en este momento lo estaban entendiendo. Y comenzaron a practicar este amor, hermanos. Comenzaron a vivir de esta manera sencilla, aún de llevarme a vender una propiedad. Repito, no es un mandamiento, no lo observamos en ninguno de las cartas apostólicas. No fue un mandamiento para la iglesia ahí en Jerusalén. Pero el amor les llevó a algunos a hacer esto. Les llevó a despojarse de algunas cosas materiales. Les llevó. Y bueno, hoy en día la gente no quiere despojarse porque la gente más bien está esperando recibir. Hoy todo mundo, en la forma en la que nuestros gobiernos de hace años para acá nos están llevando a esperar que me ayuden, a esperar que papá gobierno traiga un apoyo para mi familia, para mi vida, para salir adelante en X o Y situación.
Y dejamos de ver a Dios, hermanos. Mi confianza, cuando no es así, empiezo a ponerlo en X organización, en X asociación. Y el pueblo entonces estaba llevando, Dios los estaba llevando a que confiaran en Él, hermanos. La obra continúa y continuó en estos textos de la Escritura, hermanos. La obra siguió adelante. Dios siguió llevando la obra adelante. Perseveraban unánimes, dice la Escritura, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría, hermanos. Lo que podemos también ver, o lo que nos compartían la semana anterior, era ese regocijo que había. Era una alegría el reunirse. Era, decía el pastor también, como una fiesta. Era como una fiesta. La semana pasada escuchábamos esto. Era algo que ellos buscaban, hermanos. El cristiano, el nuevo nacido, el que ha nacido de nuevo, hermanos, ahora lo que hace en su vida es busca estar con sus hermanos, busca estar con la iglesia. Estos hermanos perseveraban unánimes cada día en el templo, unánimes. Y esa palabra se repite una y otra vez, hermanos, unánimes. Querían estar juntos, querían compartir juntos, querían ir a la casa de Dios juntos, querían estar en las reuniones de oración juntos. Buscaban por naturaleza ahora estar siendo alimentados de manera constante por Dios. Si en tu vida no hay esa necesidad, si en tu vida no está yo quiero ir porque necesito a Dios, yo quiero reunirme porque necesito ser instruido, necesito conocer más acerca de la voluntad de Dios, pasa algo tal vez en tu vida. Si no está ocurriendo esto por naturaleza. Y en verdad, hermanos, qué pesado es cuando nosotros venimos porque nos traen tal vez, venimos porque me tienen que ver los hermanos que sí vine, que sí estuve en la reunión. Qué pesada es la reunión para quienes vienen con esa actitud. Yo sé que me dices, hermano, toma tu tiempo, ya párale, o ya se te acabó el tiempo. Qué pesado es para algunos. Porque no es tu deseo, no es tu necesidad. No es tu necesidad Dios y su palabra, su instrucción. No es tu necesidad. Entonces, hermanos, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Decía el hermano que abrieran las puertas de sus casas para llegar, nadie la ha abierto. Es broma, hermanos. Pero sí es una alegría cuando nos juntamos y podemos compartir algo. Si no una comida, podemos compartir una palabra. Y es de gran gozo y alegría, hermanos. Es de gran gozo y alegría, es de edificación. Es más, se extrañan esos días, ¿o no es cierto, hermanos? Se extrañan esos días. Y bueno, ya habrá alguien que está moviendo por ahí, o ya hay alguien que está buscando que nos juntemos pronto. Qué bueno. Es de gran bendición el estar los hermanos juntos. Dice el Salmo 133, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sigue diciendo, y en el último versículo nos dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si tú crees que la vida eterna solo es abrir la Biblia, te quiero decir que cuando te juntas con un hermano, es también de vida eterna. Porque a veces a través de tu hermano, de tu hermana, tu vida es corregida.
ves su manera de vivir y dices, creo que me hace falta vivir como mi hermano, como mi hermana. Y tal vez su misma vida te reprenda. Su vida, la vida de tu hermano o de tu hermana te reprenda y te lleve a anhelar vivir como el hermano, como la hermana, como este matrimonio, como el otro matrimonio. Nos motiva aún. Es de gran bendición, hermanos. Es de gran bendición. De gran bendición. Entonces, ellos perseveraban unánimes. Ellos partían el pan en las casas. Ellos comían juntos. Y nos dice de qué manera: con alegría, con regocijo y con sencillez de corazón. Como de manera simple, decía el hermano. Viene de una palabra griega que es piedra lisa. Es la raíz griega de la palabra sencillez. Es decir, no está moldeada la piedra, no tiene forma, está así, está sin forma, está lisa. Y como que dices, sí, está sencillo, pero cuando ves a una columna que le dieron forma, dices, ah, qué preciosa la columna, esa piedra le dieron forma, se ve muy hermosa. Bueno, ellos se reunían de manera sencilla, muy sencilla. Ellos participaban de esta manera. Dice que alabando a Dios, verso 47, alabando a Dios. Se reunían, tenían reuniones donde exactamente Dios era alabado, Dios era bendecido. Es la razón por la que hoy estamos aquí, no solo para recibir de Dios, sino también para alabar su nombre, para bendecir el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, o por lo que Él ha sido en cada uno de nosotros. Yo sé que algunos no alaban porque no encuentran razón, pero los que hemos sido perdonados por Cristo, hay 1000 razones para alabar a Dios. Hay 1000 razones para poder levantar nuestras voces. Decían mis hermanos que encontremos libertad en la oración. Orábamos para poder bendecir a Dios, y es que hay 1000 razones para poder bendecir a Dios con nuestras bocas también en el momento de la alabanza, de la adoración. Hay 1000 razones, hay 1000 propósitos y formas, porque Dios ha sido bueno para hacer esto. Alababan a Dios, hermanos, alabando a Dios. O sea, Dios es quien recibía la gloria, y es uno de los propósitos, hermanos. El estar aquí es para que Dios sea glorificado, el perseverar es para que Dios sea glorificado, el que tú estés viviendo la vida cristiana es para que Dios sea glorificado. Esa es la razón por la que tenemos que perseverar, por la que tenemos que seguir en las reuniones y demás cosas, hermanos, para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Ya entramos ahora sí a nuestro tema, hermanos. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, hermanos, había una influencia espiritual en esta iglesia. Había algo como sobrenatural en esta iglesia. Si tú me dices, sí, hacen falta otras cosas aquí, y es donde empezamos a decir, o entramos, les decía, nuestro tema de esa iglesia atractiva. Y cuando viene a nuestra mente, decía yo, la palabra atractiva, alguno dirá, sí, hermano, creo que hace falta que le pongan luces allá, algunos reflectores, que salga humo, porque en algunas iglesias hay que salen humo por acá, y que el pastor llegue vestido tal vez de un traje rosado, que sea algo llamativo, algo atractivo, que el pastor traiga unos zapatos de charol, algo que impacte hasta el que mira. Puede estar en la mente de cualquiera. Si tú me dices que no se puede concebir en una mente, en más de una sí se concibe.
Que haya hermanos y hermanas aquí con banderas y que estén ondeando la bandera y que salten y que brinquen, que sea llamativa, que sea atractiva. Que haya programas para jóvenes, para salir a echarse unos clavados a una alberca, que salgamos juntos al cine. Hermanos, en algunas iglesias hay programas atractivos dependiendo al tipo de persona. Pero hermanos, la iglesia de la que estamos aprendiendo no tenía ese tipo de cosas. Tal vez para ti sea eso una necesidad de la iglesia para que sea más atractiva, más llamativa, pero déjame decirte que en la iglesia no brillaba, esta iglesia en la que estamos nosotros, tú y yo estudiando, no brillaba nada de lo que tú y yo estamos diciendo, o yo estoy diciendo en este momento. No brillaba nada de eso, hermanos. Yo sé que tenemos que velar por nuestros jóvenes, amén. Hay que velar por los matrimonios cristianos, amén. Pero no como este mundo lo muestra o lo enseña. No como tal vez algunas iglesias creo que también lo hacen. Digo, desde mi punto de vista, muy respetable la idea de cada uno, muy respetable. No estoy diciendo que estés de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Si tú quieres, no estés de acuerdo conmigo. Lo que sí brilla, hermanos, en esta iglesia, esos deberes, ese carácter cristiano que había en la vida de cada uno, eso sí brilla, hermanos. Eso sí, Dios lo pone así para todos, para que nosotros aprendamos, para que tú y yo lo imitemos, para que seamos esa iglesia perseverante, esa iglesia que ame, esa iglesia que siga la carrera, que continúe, que esa sea su forma de vida, que sea algo normal, natural en la vida de cada creyente. Eso que vivió esa iglesia. Yo decía, la palabra dice, en estos conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. Y podemos ver en este texto también la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 21, cuando dijo que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos viendo el cumplimiento de esa palabra, de esa oración más bien, de nuestro Señor Jesucristo al Padre, orando por la iglesia, hermanos, naciente. Por esa nueva iglesia. ¿Y sabes qué, hermano? Tú y yo estábamos incluidos en esa oración. En esa oración, el Señor estaba orando por nosotros, hermanos. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que sea mi palabra, que sea lo que yo he dicho, lo que les lleve a vivir de esta nueva forma. Entonces, lo que estamos aprendiendo de Cristo debe de estar transformando y moldeando nuestros corazones y nuestra manera de vivir, no solo con Dios, para con nuestro prójimo. La palabra de Dios, número uno, nos lleva a vivir una vida íntegra, una vida recta, una vida santa delante de Dios, nuestro Salvador. Pero en automático nos lleva a vivir una vida justa también, íntegra, para con nuestro prójimo. Nuestro testimonio es visto por toda la gente, por todos los hombres. Por todos los hombres. Quiero yo darte unas razones de la que esta iglesia, hermanos, hallara favor con las
personas o fuera atractiva, hermanos. Quiero yo leerte una apología de un hombre, un filósofo, enviado al emperador Adriano en el segundo siglo. Dice así esta apología, hermanos. Él se refiere a esta iglesia, hermanos. Dice así, hermanos, quiero que les ruego de su atención. Dice: ahora los cristianos, oh rey, al propagarse y buscar, han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él. Repito, quiero darte algunas de las razones por las que esta iglesia era atractiva, o digo que era atractiva. Han encontrado la verdad porque conocen a Dios y confían en Él, el creador del cielo y la tierra, que no tiene quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que observan en la esperanza y expectativa del mundo venidero. Es por eso que no adulteran, ni cometen inmoralidad, no dan falso testimonio, no malversan, ni codician lo que no les pertenece, honran a padre y madre y hacen bien a sus prójimos. Cada vez que deben juzgar, lo hacen rectamente. No adoran ídolos hechos a imagen humana, no hacen a los demás lo que no quieren que les hagan, y no comen lo sacrificado a ídolos. A quienes los oprimen, los exhortan y convierten en sus amigos. Hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh rey, son puras como vírgenes, y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo acto sexual ilícito y de impureza, en espera de la recompensa que ha de venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos y siervas, con sus hijos, si los hay, los persuaden a volverse cristianos. Y cuando lo hacen, los llaman hermanos sin distinción. Se niegan a adorar dioses extraños y siguen su camino con toda humildad y alegría. No existe falsedad entre ellos. Se aman unos a otros, no se olvidan de las necesidades de la viuda y rescatan al huérfano de la persona que los violenta. El que tiene provee al que no tiene, de buena gana y sin jactarse. Cuando los cristianos se encuentran a un extranjero, lo llevan a sus casas y se regocijan por él como por un verdadero hermano. No llaman hermanos solo a quienes están ligados por lazos de sangre, sino a quienes están hermanados según el Espíritu y en Dios. Cuando uno de sus pobres se va del mundo, cada uno provee para su sepultura según su capacidad. Si oyen que alguno de sus miembros está preso u oprimido por causa del nombre del Mesías, todos proveen para las necesidades del afectado y, si es posible redimirlo, lo liberan. Si hayan pobreza en medio de ellos y no han guardado alimentos, ayunan 2 o 3 días a fin de poder suplir las necesidades de los desprovistos. Observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viviendo de manera sincera y sobria, como les ordena el Señor su Dios. Cada mañana y cada hora alaban y agradecen a Dios por la bondad que les prodiga, y agradecen por los alimentos y por lo que beben. Si alguna persona justa muere entre ellos, se regocijan y agradecen a Dios, y escoltan el cuerpo como si lo estuvieran pasando de un lugar a otro cercano. Cuando les nace un niño, alaban a Dios,
Si mueren en la infancia, agradecen más a Dios como por alguien quien ha pasado por el mundo sin pecado. Pero si uno de ellos muere en su iniquidad o en sus pecados, se lamentan con amargura y tristeza como quien está a punto de cumplir su condena. Tal, oh Rey, es el mandamiento dado a los cristianos y tal es su conducta. Hermanos, con todas esas virtudes para elogiarlos, no es de extrañar entonces que conformaran una iglesia, como yo estoy diciendo ahorita, atractiva. Aún se dice de otros historiadores, hermanos, o sea, hablando de esta iglesia que vivía de esta manera, de manera recta, de manera justa, y este hombre filósofo habla de ella, menciona las cualidades, la forma de vivir de muchos de ellos. La pregunta es, ¿quién dice él que les enseñó, les dio mandamiento para vivir de esa manera? Lo aprendieron de Cristo, hermanos. Lo aprendieron del Mesías. Fue palabra que recibieron de Dios. Fueron palabras que recibieron del mismo Salvador de sus almas. Y comenzaron a conducirse de esa manera. Es decir, si hay algo que entonces podemos resumir es, ellos vivían la palabra de Dios. La palabra de Dios moldeaba la vida de esa iglesia primera, hermanos. Si tu vida y mi vida no está siendo moldeada, entonces la palabra no está sirviendo a tu vida. Si tú no estás viviendo esa forma de vida, entonces tu vida tal vez no sea atractiva, no sea llamativa para otras personas. El testimonio de esas 3,000 personas y aquellos que se siguieron añadiendo fue de gran impacto para los demás. Fue de gran testimonio para la gloria de Dios, para los demás. A menos, si tu vida no está siendo una influencia para otras personas, podemos hoy preguntarnos si realmente, hermanos, estamos caminando en Cristo Jesús. Hemos de cuestionar nuestra vida. Hemos de cuestionar nuestra conducta si no nos hemos estado dirigiendo, si la Biblia no ha sido la que nos está gobernando, hermanos. Hermanos, esa era la iglesia de la que estamos estudiando. Esa era la iglesia. No tenía luces, hermanos, no tenía la banda ahí. No había un humo del estrado ahí, no había. Se cree que se reunían en una parte, como decía nuestro hermano la semana anterior, en una parte del templo. Esta iglesia se reunía en un lugarcito por ahí del templo para adorar y tener sus reuniones. En un lugar público. Ellos daban testimonio, no solo alababan a Dios con sus labios, con sus vidas, con su manera de vivir alababan a Dios, daban gloria a Dios. Entonces que tu testimonio, hermano y hermana, dé gloria a Dios. Que sea eso que estás tú aprendiendo, eso que el Señor está enseñándote, que no seamos como orábamos hoy, aquel hombre que se mira en el espejo, mira cómo es, cómo está y después se olvida, sino más bien seamos esos oidores de la palabra y seamos esos hacedores de la palabra. Entonces la palabra
era la que estaba moldeando. El testimonio era claro. No solo la Escritura nos da testimonio de que había testimonio en ellos, sino de otras personas, de que este testimonio era real, de otras personas, de personas ajenas al cristianismo. El Señor, dice el verso 47, añadía a la iglesia, hermanos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si decimos nada más que era Dios el que salvaba, estamos en lo correcto. Pero si hay algo que podemos ver también, hermanos, es que la iglesia fue una iglesia que predicaba la palabra. Su vida era un testimonio. Pero nosotros no solo vamos a ser esa iglesia, o debemos de ser esa iglesia que dice, ok, no es necesario que yo le predique a la gente, con mi testimonio basta. Pues sí, pero si lees Romanos capítulo 10, dice que la fe viene por el oír. Cuando escucha a la gente quién eras tú y cómo Dios hizo esa obra de redención en tu vida, o tal vez cambie su perspectiva de ver las cosas, su punto de vista. Tal vez cambie su pensamiento cuando tú le digas que fue Dios el que hizo la obra en tu vida. Que tú has padecido, que tú has pasado por situaciones como la gente está pasando hoy. Tal vez sea un problema matrimonial, de ruptura matrimonial, y puedas tú testificar, estaba mi matrimonio exactamente como el tuyo, y fue Cristo el que vino a cambiar las cosas, el rumbo, nuestras vidas. Fue el evangelio de Cristo el que cambió mi vida y mi matrimonio. La fe viene por el oír, hermanos. La conversión, la salvación es claro. Jehová es el que salva. El único que salva a las almas es Dios. El único que puede transformar los corazones es Dios a través del Espíritu Santo. Aquí entonces yo quiero descartar, hermanos, no fueron las bonitas predicaciones de los discípulos, aunque era necesario, repito, ellos hablaban, ellos compartían, pero hermanos, no era exactamente el hombre, era Dios el que estaba obrando a través de la iglesia. De manera que el hombre, como dice Primera de Corintios, no haya de qué jactarse. Para que no te vayas a jactar y decir, se salvó porque yo le compartí, yo le prediqué, yo le llevé el evangelio. Tú solamente hiciste lo que tenías que hacer y debes de considerarte siervo inútil, dice la Escritura. Siervos inútiles somos. No hay de qué jactarse. Más bien somos deudores, porque hemos recibido de gracia, hermanos. Lo que tú has recibido de gracia, has de darlo de gracia. Estos discípulos, por lo menos estas 3,000 personas, desconocemos el testimonio de cada uno, pero lo que sí podemos decir es que conocemos el testimonio de algunos de los apóstoles. Podemos decir de un Mateo, por ejemplo, era un publicano, era alguien que robaba a sus hermanos, y de otras personas que la Escritura nos da testimonio de cómo eran, cómo vivieron antes de conocer a Cristo, de experimentar el perdón de sus pecados. Uno tan reprendido estaba, porque también era publicano, recordarás a Zaqueo. Creo que en respuesta al evangelio, a la palabra,
Dijo, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Y si a alguien he defraudado, lo devolveré cuadruplicado. Creo que su conciencia le llevaba y le decía, has hecho mal en tu vida y necesitas restituir lo que has hecho mal. Creo que el Espíritu Santo le estaba llevando a hacer ese acto de restitución. Lo que hemos recibido de gracia, hermanos, hemos de dar de gracia. Hemos de dar de gracia. Oímos por el testimonio de alguien, oímos el testimonio de un hermano, de una hermana, y eso impactó nuestras vidas tal vez. O tal vez fue su amor, su atención el que nos llevó a reconsiderar nuestra manera de vivir, al mostrarnos misericordia en nuestras vidas, al mostrarnos amor, al mostrarnos atención, y eso nos llevó a conmovernos tal vez, y a nuestra vida a ser reprendida, y comenzamos algunos a buscar a Cristo. En algunos fue el testimonio de un hermano, en algunos fue el trato, la atención hacia nuestras vidas, al ver la bondad y la benignidad de Dios, lo que nos llevó, nos acercó a Dios. Las salvaciones de Jehová, hermanos. Había una evangelización, hermanos, en esta primera iglesia, para que no digamos, ahí se lo dejamos a Dios y a Facebook. Pues que Dios traiga las almas y Facebook ahí que alcance a otras. Es el trabajo de la iglesia, hermanos, el estar anunciando el evangelio. Fue la encomienda que Dios le dio a la iglesia. Id y hacer discípulos. Id y predicar. Fue el mandamiento de parte de Dios a tu vida y a mi vida. No es el trabajo del pastor, es el trabajo de la iglesia. Y si tú eres iglesia, es tu trabajo el llevar la palabra a otras personas. Es tu trabajo, es tu deber aún. Y la Escritura dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tuvieron que salir los discípulos, los apóstoles, para ir y predicar la palabra. Y de ahí, hermanos, en adelante, en los siguientes capítulos, vemos que unos fueron llevados aún a dejar sus ciudades y volverse en misioneros. En algunos otros en perseverar en su iglesia local, pero en otros, decía yo, vemos que dejaron su iglesia y sirvieron como misioneros. Como misioneros. Del Señor o de Jehová es la salvación, hermanos. Entonces, Él va a añadir a la iglesia los que Él quiere salvar. Y cuando decimos que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, se entiende también que Él traía gente, hermanos, que Él acercaba a otras personas para oír la palabra, utilizando a otras personas. El evangelio se transmitía de boca en boca. De boca en boca se transmitía el evangelio y se ha de seguir transmitiendo así. El evangelio no se recibe solo por un sueño, no es la manera, sino ha de ser porque es predicado, es anunciado. Entonces, no va a ser tu predicación, no va a ser mi predicación la que ha de salvar a las almas, es Dios. El Señor añadía, el Señor agregaba, el Señor traía, el Señor salvaba cada día los que habían de ser salvos. El trabajo de la iglesia entonces es vivir la palabra. El trabajo de Dios es salvar a los pecadores.
El trabajo de Dios es llevar a ese discipulado y madurez a la iglesia. Hemos de ser discipulados por Dios y hemos de madurar por ese discipulado, por esa palabra anunciada, compartida, y el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Vamos a terminar haciendo una oración para darle gracias a Dios, hermanos. Esta era la iglesia atractiva, hermanos, y esta era la iglesia que crecía día a día. Esta era la iglesia, hermanos. Estos que tú ves hoy aquí, congregados, reunidos en este salón, hace 10 años, muchos de los que estamos hoy aquí no estábamos. Hace 5 años, muchos de los que están aquí hoy no estaban aquí. Dios le ha placido y le ha tenido a bien traerte, como pudo haber llevarte a otro lugar, pero Dios le plació traerte a este lugar donde tú has conocido al Salvador, a Cristo Jesús. Y te digo otra cosa, Dios tiene planes para con otras personas. Dios tiene planes para esta ciudad. Y si Dios utilizó un medio para atraerte, Dios puede utilizar tu vida para atraer a otras personas a Cristo. Dios te tiene aquí para que tú des gloria al nombre de Dios. Dios te tiene aún en este mundo y en esta iglesia para que tú seas un testimonio para la gloria de Dios. Has de entender que la palabra debe de gobernar tu corazón. Has de entender que tú necesitas a Dios. Tú y yo necesitamos a Dios para que esto suceda. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre, que lo que haga falta por decir lo completes, porque yo soy torpe de palabras, Señor. Te ruego que sigas hablando a nuestras vidas, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, que tu palabra sea quien moldee nuestras vidas, Señor. Algunos necesitamos ser más moldeados. Te ruego que tu Espíritu Santo continúe la obra en esta iglesia, Padre. Que tú seas glorificado, Padre, que tú seas exaltado a través de esta iglesia, de este pequeño puñado de almas que has salvado. Que sean tus manos, tus pies, Señor, que sean tu boca. Utiliza a esta iglesia, Padre. Enséñanos los planes que tienes para con cada uno de nosotros. Cuánto lo necesitamos, Señor, más aún en este tiempo de oscuridad, de tinieblas, de maldad, Señor. Ayúdanos, por favor, a perseverar en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Sí, hermanos, un anuncio rápido. Próximo mes vamos a estar moviéndonos de este lugar. La persona dueña del lugar ya nos pidieron el salón. La dueña tiene otro plan y ella nos pidió la semana anterior que ya busquemos otro. Nos da 2 meses para poder buscar otro lugar, por lo que les queremos pedir que nos ayuden a buscar otro lugar. Queremos ver varias opciones, hermanos, queremos ver varias opciones. Si hay algún salón, alguna casa grande, alguna propiedad por ahí vacía, donde podamos congregarnos, por favor avísennos. Estamos moviéndonos ya de este lugar.
Sí, hermanos. Sí, captamos, hermanos. Sí me expliqué, perdón. Estamos ya moviéndonos de este lugar, nos pidieron el salón y necesitamos un nuevo lugar para congregarnos. Les rogamos, por favor, nos ayuden, nos apoyen buscando un nuevo lugar donde congregarnos. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes.